estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en la parte de trigonometría, vamos a trabajar las razones trigonométricas recíprocas. Ese es el tema del día de hoy. Caso 1, caso 2 y el caso número 3. Profesor, solamente tenemos 3 casos para el día de hoy acerca de las razones trigonométricas recíprocas. Profesor, ¿quién es el caso número 1? El caso número 1 menciona que el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1. Profesor, esto se va a cumplir cuando los ángulos son iguales. El seno del ángulo θ multiplicado por la cosecante del ángulo θ, profesor, es igual a 1. Profesor, ¿cuándo se va a cumplir esto? Cuando los ángulos van a ser iguales. Profesor, si no son iguales, no se cumple. Nuevamente, el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1, siempre y cuando, profesor, estos dos ángulos deben ser iguales. Bien, profesor, eso sería el caso número 1. Vamos a pasar ahora al caso número 2. Y nos mencionan, profesor, que la tangente del ángulo θ multiplicado por la cotangente del ángulo θ es igual a 1. Profesor, en el caso número 2, cada vez que nosotros tengamos la tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1, siempre y cuando los ángulos, profesor, los ángulos deben ser iguales. Si este ángulo es θ, él también, profesor, tiene que ser θ para que pueda cumplir esta condición. Profesor, si son diferentes, no se cumple. Y eso sería el caso número 2. La tangente del ángulo θ multiplicado por la cotangente del ángulo θ es igual a 1. Bien, profesor. Y el caso número 3, profesor, el coseno del ángulo θ multiplicado por la secante del ángulo θ es igual a 1. El coseno multiplicado por la secante es igual a 1 siempre y cuando estos dos ángulos deben ser iguales. Si este ángulo es θ, el segundo ángulo también, profesor, debe ser θ. Nuevamente, el coseno por la secante es igual a 1 siempre y cuando estos dos ángulos deben ser iguales. Como les estaba mencionando, solamente hay 3 casos para, profesor, las razones trigonométricas recíprocas. El caso 1, cada vez que nosotros tengamos en problemas lo siguiente: el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1, siempre y cuando estos dos ángulos deben ser iguales. Muy bien, profesor. El caso número 2, la tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1, siempre y cuando estos dos ángulos deben ser iguales. Y finalmente, el caso número 3, el coseno por la secante es igual a 1, siempre y cuando, profesor, estos dos ángulos deben ser iguales. Bien, nada más, profesor. Entonces, vamos a pasar a la página 62 de su libro y vamos a resolver algunos ejercicios. El ejercicio 1, profesor, me está mencionando lo siguiente. Profesor, calcula el valor de x. Nos menciona lo siguiente: el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1. El seno multiplicado por la cosecante es igual a 1, profesor, es el caso número 1. Para que sea igual a 1, profesor, los ángulos deben ser iguales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este ángulo, profesor, 3x, debe ser igual a 54. Entonces, 3x, profesor, debe ser igual a 54 grados. Y, profesor, desarrollando el 3 que está multiplicando divide, profesor, nos ha salido 18. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 1. El seno por la cosecante es igual a 1. Sobre entonces, profesor, siempre y cuando estos dos ángulos deben ser iguales. 3x debe ser igual a 54. Desarrollando, profesor, x es igual a 18. Muy bien. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2. Y nos está pidiendo, profesor, calcula el ángulo B. La cosecante por el seno. Profesor, acá usted mencionó seno por cosecante. Pero, profesor, el orden
el orden de los factores no altera el producto. Profesor, lo cambiamos de orden, profesor, el resultado no va a variar. Recuerda, profesor, que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Intercambiamos, profesor, aparecería seno por cosecante. Entonces, profesor, el seno por la cosecante es igual a 1 siempre y cuando los ángulos deben ser iguales. Entonces, profesor, estos dos ángulos deben ser iguales. 2 beta, profesor, más 20 debe ser igual, profesor, a beta más 50. Nada más. Excelente. Profesor, beta pasa a restar a 2 beta, me quedaría beta. El 20 pasa a restar a 50, me quedaría 30. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 3. Vamos a pasar ahora, profesor, al problema número 5. Y nos está pidiendo, profesor, calcular el valor de x. Ahora, profesor, nuevamente nos han mencionado la cosecante con el seno. Intercambiamos el orden, profesor. No pasa nada y estamos frente al caso número 1. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, profesor, estos ángulos de aquí deben ser iguales. El seno por la cosecante del mismo ángulo siempre me va a dar la unidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, el primer ángulo, profesor, debe ser igual al segundo ángulo, que sería x más x elevado a la x más 80. Bien, profesor, eso nosotros sabemos por teoría, que los ángulos deben ser iguales. Profesor, ahí ¿quién se va a eliminar? X a la x, con x a la x, profesor, se elimina. Excelente. Luego, profesor, este x va a pasar a restar a 4x. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar 3x. El menos 10 pasa al otro miembro sumando a 80 y sería, profesor, sería 90. ¿Y cuánto sale x, profesor? X sale 30 grados. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 5. El ejercicio número 7, profesor, me está pidiendo indica verdadero o falso. Ahora, profesor, el seno por la cosecante es igual a 1, profesor, siempre y cuando los ángulos deben ser iguales. Profesor, este ángulo es x más 30 y el segundo ángulo también, profesor, es x más 30. Si los ángulos son iguales, entonces el seno por la cosecante es igual a 1. Efectivamente, profesor, por lo tanto sería verdadero. Nada más. El seno por la cosecante es igual a 1 siempre y cuando los ángulos deben ser iguales. Excelente. Luego, profesor, mencionan la tangente por la cotangente es igual a 1 y nos mencionan de que x es igual a 20. ¿Será verdadero o será falso? La tangente por la cotangente es igual a 1 y nos mencionan de que x es igual a 20. A ver, si x vale 20, 20 más 20, profesor, sería 40. Profesor, 20 más 20 sería 40. Y este ángulo también mide 40. Tangente de 40 multiplicado por la cotangente de 40 es igual a 1. Profesor, si los ángulos son iguales, es igual a 1. Efectivamente, profesor, debe ser verdadero. Nos mencionan de que x es igual a 20. Si x es igual a 20, 20 más 20 sería 40. Si los ángulos son iguales, entonces tangente por cotangente es igual a 1. Bien, profesor, y luego nos mencionan la secante por el coseno es igual a 1. Profesor, el caso número 3, donde los ángulos deben ser iguales. Entonces, profesor, aquí está 4x con 2y. Entonces, profesor, 4x debe ser igual a 2y. Le sacamos mitad, profesor, sería 2x. Le sacamos mitad, sería y. Y efectivamente, profesor, el problema nos menciona de que y es igual a 2x.
y nosotros hemos llegado a la misma conclusión. Por lo tanto, profesor, debe ser verdadero. Ahí está, profesor, los tres son verdaderos. Vamos a pasar ahora al problema 9. Profesor, nos está mencionando que tenemos que calcular el valor de beta menos alfa. Ahora, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, si es igual a 0, lo que está restando va a pasar al otro miembro. Si es igual a 0, lo que está restando pasa al otro miembro. Entonces, profesor, voy a colocar aquí la cotangente, profesor, de alfa más 3 beta más 50 grados, profesor, debe ser igual. Si está restando, pasa al otro miembro, profesor, ¿a quién? A 1 dividido, profesor, a 1 dividido entre quién. Vamos a hacer, profesor, con la reglita para que salga mejor. Profesor, y entonces aquí vamos a colocar la tangente, profesor, de 2 alfa más 2 beta y más 80. Ahora, profesor, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar lo siguiente. La cotangente, profesor, de alfa más 3 beta más 50, profesor. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Multiplicado por quién? Por la tangente, profesor, ¿de quién? De 2 alfa más 2 beta y más 80, profesor. Y eso debe ser igual a 1. Lo que está dividiendo ha pasado a multiplicar. Tangente de 2 alfa más 2 beta más 80 debe ser igual a 1. Ahora, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, la tangente por la cotangente es igual a 1 siempre y cuando, profesor, estos dos ángulos deben ser iguales. La tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1 siempre y cuando estos dos ángulos deben ser iguales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Alfa más 3 beta más 50 debe ser igual, profesor, a 2 alfa más 2 beta más 80. Nada más, profesor. La tangente por la cotangente es igual a 1 siempre y cuando los ángulos deben ser iguales. Y de ahí, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, acá voy a colocar lo siguiente. Él va a pasar a restar al otro lado. Profesor, él va a restar y me va a quedar beta. Profesor, ¿a qué va a ser igual? Luego, profesor, alfa va a pasar a restar, profesor, al otro miembro a 2 alfa. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar alfa. Más el 50, profesor, va a pasar a restar a 80. Me quedaría 30. Ahí está. Nuevamente, este 2 beta, profesor, ha restado a 3 beta y me queda beta. Profesor, este alfa va a pasar a restar al otro miembro a 2 alfa y simplemente me quedaría alfa. El 50 pasa a restar a 80, me quedaría 30. Y, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Alfa que estaba sumando pasa al otro miembro restando y eso es igual a 30. Y eso sería la respuesta, porque el problema nos estaba mencionando, profesor, beta menos alfa. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.